Buenos días, tardes o noches. Nosotros somos el equipo 9 y en esta oportunidad presentaremos un resumen del capítulo 7 del libro A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PM Book Guide, referente a la gestión de costos, previo a la realización de un proyecto. Nuestro equipo está conformado por Fernando Ponce, Omar Esteban Torres, Daniel Zamora y Saúl Casas. Gestión de costos de proyecto. Se entiende como todo lo relacionado a la gestión previa a la realización de un proyecto, con énfasis en la rama económica, por lo que se nos indica la correcta aplicación de la estimación de costos, presupuestación y un correcto control para que la obra quede lo mejor posible dentro del presupuesto inicial. Como podemos ver en este diagrama, la gestión se engloba dentro del presupuesto, así como la estimación y el control de la gestión de costos, de los fondos y financiamiento con los que cuente el proyecto y finalmente lo que se conoce como la gestión de costos. Plan de gestión de costos. El plan de gestión se trata de un procedimiento que nos sirve como guía para gestionar todo lo relacionado a los gastos económicos que se llevarán a cabo en un proyecto, utilizando como herramientas parámetros existentes en cualquier proyecto. Dichos parámetros generalmente son documentos expedidos por distintas organizaciones, incluida la encargada de construir o fabricar el proyecto, así como de distintos profesionales pertenecientes a distintas ramas del conocimiento. Para lograr aplicar este plan, se habla de un diagrama de proceso el cual se presenta a continuación. En la primera sección vemos las entradas, información necesaria, lo cual son los documentos que mencionamos anteriormente. Las herramientas necesarias para utilizar transforman esos datos iniciales o esas entradas para que finalmente obtengamos el producto final, que es la salida. ¿Qué son las entradas o información previa necesaria? Esta información incluye datos y documentos necesarios para desarrollar el plan de gestión de costos. Se requiere de un plan de gestión de proyectos que, según el autor, se genera antes de llegar a la planeación de costos. Dicha información nos provee una guía para saber todo lo que se necesita costear durante el proceso de elaboración de dicho proyecto. Incluye un calendario con el cual se identifica cuándo se llevarán a cabo los gastos de proyecto. La carta de proyecto, que es el segundo punto, nos aporta información también bastante útil, ya que engloba el total de presupuestos debidos a las acciones requeridas para realizar el proyecto. Viene siendo como un resumen del total de gastos. Los factores ambientales que tenga la empresa se deben tomar en cuenta, ya que los que se mencionan a continuación influyen sobremanera en los costos de la realización de un proyecto. Aspectos culturales, los cuales pueden representar cambios en los gastos que se realicen, ya que los aumentarán o disminuirán dependiendo de las necesidades o comportamientos peculiares que se puedan llegar a tener en una región específica. La disponibilidad de los productos que se puedan tener en el mercado coexistente con el proyecto. Valor de la moneda y cambios en ella del país o los países involucrados en el proyecto. Un sistema que nos permita optimizar la información para proveernos alternativas puede tratarse de un software. Sistemas de información para optimizar datos. Información financiera disponible. Toda la información financiera existente en diferentes bases de datos disponibles que pueda poseer la empresa encargada del proyecto será relevante para elaborar el plan. Documentos, archivos, toda información financiera, presupuestos estimados anteriormente, etc. En este diagrama representamos algunas entradas. La guía de referencia, la cual es la base, y debe contener alcances y estimación de costos del proyecto. Calendario de referencia. Este nos indica cuándo sucederán los gastos en el tiempo. Otra información acerca de riesgos. Comunicación de decisiones por parte del plan de gestión de proyecto. Herramientas necesarias para elaborar un plan de gestión de costos.
Se requiere primero que nada de un juicio apropiado basado en el conocimiento de información necesaria previa relevante para el proyecto, así como de experiencia en el área y la industria para poder encargarse de esta etapa. Se requiere de técnicas analíticas relacionadas con métodos financieros que permitan resolver problemas de esta índole y nos provean de información para tomar decisiones. Algunos de estos recursos pueden ser valor presente neto, tasa interna de retorno, flujo de efectivo discontinuo, entre otros. Las reuniones entre todos los involucrados en el proyecto son necesarias para discutir la solución de problemas que se puedan presentar. Salida, producto final, plan de gestión de costos. Define los procesos, las técnicas y las herramientas necesarias para realizar el plan y provee de la información necesaria para llevar un adecuado control de los gastos. Algunas de las especificaciones que provee este documento son unidades de medición que nos den una idea de cómo se cuantificaron las cantidades que arrojaron los costos. Niveles de precisión en cuanto a la expresión de cantidades, expresado en ejemplos con redondeos hacia arriba o hacia abajo según sea el caso, o porcentajes más o menos, según el tipo de valor que se trate con su respectiva unidad especificada. Provee de métodos para llevar un control en cada uno de los tipos de costos, expresado como una variación en porcentajes de un número de referencia dado. Asimismo, una serie de reglas que nos permiten revisar que las metodologías se estén llevando a cabo de la manera correcta, dando una especie de instrucciones al usuario. Se especifican los formatos en que deben realizarse los reportes financieros, así como la descripción de cómo se realizaron cada uno de los procedimientos en la gestión de costos que pretende este documento. Detalles adicionales. En los detalles adicionales que se pudieran contar se encuentran la descripción de cómo se tomaron decisiones estratégicas durante el plan, procedimientos para contabilizar cambios y o variaciones en la moneda utilizada, así como de procesos para documentar el proyecto, lo cual podría resultar bastante útil para quien quisiera revisar posteriormente cómo se llevó a cabo el procedimiento para realizar dicho documento. Estimación de costos. Es el proceso de desarrollar una aproximación monetaria a los recursos requeridos para la terminación de las actividades del proyecto. Uno de los beneficios o el beneficio principal de este proceso es que determina el costo requerido para terminar el trabajo. Ahora, esto consiste o se desglosa en lo que son 3 conceptos. Cada uno de ellos tiene lo que son sus diferentes conceptos, subconceptos, como lo quieran ver. Lo cual consta de entradas, técnicas y herramientas y salidas. Ok, veamos. Primero voy a desglosar lo que es cada uno de los conceptos con sus subconceptos cada uno de sus conceptos. En la parte de las entradas viene lo que es primero que nada el plan de manejo de costos. Después de esto viene el plan de manejo de recursos humanos, línea de alcance, calendario del proyecto, registro de riesgos, factores ambientales de la empresa, activos del proceso organizacional. Después de esto nos vamos a lo que son las herramientas y técnicas, o técnicas y herramientas, que esta consiste en un juicio experto, estimación análoga, estimación paramétrica, estimación ascendente, estimación de 3 puntos, análisis de reserva, costo de calidad, software de gestión de proyectos, análisis de ofertas de proveedores y técnicas de toma de decisiones en grupo. Ya por último, lo que son las salidas, que consta de 3 apartados. Actividad de estimados de costos, base de estimaciones y actualización de los documentos del proyecto.
A continuación voy a pasar a desarrollar cada uno de esos conceptos, pues para tener más o menos una idea un poco más clara de lo que, pues de lo que estamos hablando, ¿verdad? En lo que son las entradas de estimación de conceptos, vamos a lo que es el plan de manejo de costos, que define cómo los costos del proyecto se van a manejar y a controlar. Después seguimos al plan de manejo de recursos humanos, que provee de atributos de personal de proyecto, tasa de personal y premios o reconocimientos, los cuales son necesarios para desarrollar una estimación de costo de proyecto. Después nos vamos a lo que es la línea de alcance, o como en inglés viene baseline. Se compone de lo siguiente: declaración del alcance del proyecto, que proporciona la descripción del producto, criterios de aceptación, entregables clave, límites del proyecto, suposiciones y restricciones del proyecto. Después es el desglose de la estructura del trabajo, proporciona las relaciones entre todos los componentes del proyecto y los entregables del proyecto. Y luego el diccionario EDT, que proporciona la información detallada para los entregables y una descripción del trabajo para cada componente en la EDT requerida para producir, pues, lo que se va a entregar. Después sigue el calendario del proyecto, que pues, como bien se entiende, es el tipo de y la cantidad de recursos y la cantidad de tiempo que esos recursos se aplican, o el tiempo que se aplican esos recursos para completar el trabajo el trabajo del proyecto, y son factores importantes en la determinación de costo del mismo proyecto que estamos realizando. Después el registro de riesgo. El registro de riesgos debe revisarse para considerar los costos de respuesta al riesgo. Después de eso son factores ambientales de la empresa. Los factores ambientales de la empresa influyen en el proceso de estimación de costos, los cuales incluye, pero no se limita a condiciones del mercado o a la información comercial que ya está previamente publicada, o sea que es de dominio público. Y por último, en el apartado de entradas, es el activo del proceso organizacional, el cual incluye políticas de estimación de costos, plantillas de estimación de costos, información histórica y pues lecciones aprendidas durante pues, todo el desarrollo. La segunda serie, por así decirlo, de conceptos, vemos que es la estimación de costos y sus técnicas y herramientas. En estos viene lo que es el juicio experto. El juicio experto, guiado por información histórica, proporciona información valiosa sobre el medio ambiente e información de proyectos similares anteriores. Estimación análoga. La estimación de costos análoga utiliza los valores tales como alcance, costo, presupuesto y duración o medidas de escala, tales como tamaño, peso y complejidad de un proyecto anterior similar, como base para estimar el mismo parámetro o medición para un proyecto actual. Después pasamos a lo que es la estimación paramétrica. La estimación paramétrica utiliza una relación estadística entre datos históricos relevantes y otros variables, como pies cuadrados en una construcción, para calcular un costo estimado para el trabajo del proyecto. Esta técnica puede predecir mayores niveles de precisión según la sofisticación y los datos subyacentes integrados en el modelo. Después sigue estimación ascendente. Y la estimación ascendente es un método para estimar un componente del trabajo. El costo de los paquetes de trabajo individuales o actividades se estiman al mayor nivel de detalle especificado. El costo detallado se resume o acumula para niveles más altos para informes posteriores y fines de seguimiento. Simplemente pues va de manera ascendente porque pues, se van acumulando, se van sumando. Y luego sigue lo que es la estimación de 3 puntos y se utilizan 3 estimados. Esto se saca el estimado más probable, que se representa como CM, el estimado optimista, CO, y el estimado pesimista, el CP. Y dependiendo de la distribución de estos 3 estimados, se hace una distribución triangular, que es el CE igual a el CO o el optimista más el CM, que es el probable, más el CP, que es el pesimista, entre 3.
Y después sigue la que es la distribución beta, que es de un análisis tradicional, que nuevamente es el CE igual a CO, el optimista, más 4 veces el más probable, más el pesimista, entre 6. Seguimos con el análisis de reserva, que son las estimaciones de costos. Pueden incluir reservas de contingencia, a veces llamadas asignaciones de contingencia, para contabilizar incertidumbre de costos. Las reservas para contingencia son el presupuesto dentro de la línea de base de costos que se asigna para los riesgos identificados, que son aceptadas y para las cuales se desarrollan respuestas contingentes o atenuantes. Seguimos con costos de calidad. Los supuestos sobre los costos de calidad se pueden utilizar para preparar la estimación del costo de la actividad. Software de gestión de proyectos. Las aplicaciones de software de gestión de proyectos, las hojas de cálculo computarizadas, la simulación, o sea, simplemente todo lo que se utiliza en lo que es cuestión de software para gestionar el trabajo, el proyecto en su totalidad. Y son herramientas estadísticas que se utilizan para ayudar con la estimación de costos. Análisis de oferta de proveedores. Los métodos de estimación de costos pueden incluir el análisis de lo que debería costar el proyecto en función de las ofertas receptivas de vendedores calificados. Después vamos a técnicas de toma de decisiones en grupo, que como dice el nombre, pues son los enfoques basados en equipo, como la lluvia de ideas, son útiles para involucrar a todos los miembros del equipo, mejorar la precisión de la estimación y el compromiso con las estimaciones emergentes. Ya por último tenemos el último concepto o lista de concepto, que es estimación de costos, salidas, las salidas de estimación de costos, que son estimaciones de costos de actividad. Las estimaciones de costos de actividad son evaluaciones cuantitativas de los costos probables necesarios para completar el proyecto, el trabajo. Y las estimaciones de costos se pueden presentar en forma de resumen o en detalle. Los costos se estiman para todos los recursos que se aplican a la estimación del costo de la actividad. Y luego son las bases de estimaciones, que es la cantidad y el tipo de detalles adicionales que respaldan la estimación de costos, y los cuales estos varían según el área de aplicación. A pesar del nivel de detalle, la documentación de respaldo debe proporcionar una comprensión clara y completa de cómo se dedujo el costo estimado. Y por último, salen lo que son actualizaciones de documentos del proyecto, y son los documentos del proyecto que pueden actualizarse, los cuales incluyen, entre otros, registros de riesgos. Determinar presupuestos. Es el proceso de agregar los costos estimados de actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea de base de costo. Entre estas se dividen entre entradas, herramientas técnicas y salidas. El presupuesto de entrada consiste en un plan de gestión de costos, línea de base de alcance, que es el enunciado del proyecto de alcance, las limitaciones formales por periodo para el gasto de fondos del proyecto, estimaciones de costo de actividades, base de estimaciones, calendario de proyecto, calendario de recursos, registro de riesgos, acuerdos y activos del proceso organizacional. El presupuesto de herramientas y técnicas consiste en agregar costos, que son las estimaciones de costos que se agregan por paquete de trabajo. También está el análisis de reserva, el juicio de los expertos, relaciones históricas y la conciliación del límite de financiación. Por último tenemos el presupuesto de salidas, que es línea de base de costos, que consiste en la línea de base de costos de la versión aprobada del presupuesto del proyecto por etapas. Los requisitos de financiación del proyecto, que son los requisitos de financiación total y los requisitos de financiación periódicos, por ejemplo, trimestralmente o anualmente. Actualizaciones del documento del proyecto, que son los documentos del proyecto que pueden actualizarse, que incluyen, entre otros, el riesgo de trabajo y las estimaciones de costo de actividad. Control de costos. El control de costos es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar costos del proyecto y administrar cambios en el costo base o presupuesto final, para que de tal manera se minimicen riesgos o se tomen acciones correctivas. Entre los factores que influyen en un proyecto de control de costos están
La influencia de los factores que crean cambios al costo base autorizado. Asegurar que todas las requisiciones de cambios sean oportunas. Administrar los cambios actuales cuando ocurran. Asegurar que los gastos no excedan los fondos autorizados para el periodo. Monitorear el rendimiento del costo para aislar y entender variaciones al costo base autorizado. Monitorear el rendimiento del trabajo contra los fondos gastados. Prevenir inapropiados cambios en los costos reportados y los recursos usados. Informar apropiadamente a los inversionistas de los cambios aprobados asociados al costo. Y finalmente brindar los costos excedidos esperados dentro de los límites aceptables. Para poder desarrollar un control de costos correcto es necesario conocer estos dos conceptos. El primero es el costo base, el cual es el costo inicial planeado destinado al proyecto, o más fácil, el presupuesto terminado. El segundo es el plan administrativo de costo, que describe cómo el costo del proyecto será administrado y controlado. De costos, herramientas y técnicas. Las abreviaciones están dadas por sus palabras en inglés. La primera abreviación es PV, que es el valor planeado, el cual podemos definirlo como el presupuesto autorizado para el trabajo a una fecha. La siguiente es EV, la cual es el valor ganado, y es el valor de la cantidad de trabajo alcanzado con la suma de los valores planeados. Digamos que este último es la suma de los valores del concepto anterior. El siguiente es AC, el cual es el costo actual y es el costo realizado para el trabajo en un periodo. Por último está BAC, el cual es el presupuesto terminado y también se llama costo base del costo, y podemos entenderlo como la cantidad faltante o sobrante del presupuesto para el trabajo. Podemos calcularla de restar al valor ganado el costo actual. Luego tenemos SV, el cual es la variación del programa y es la cantidad que indica si el trabajo se completó antes o después de la fecha establecida. Se calcula de restar del valor ganado el valor planeado. Continuamos con VAC, el cual es la variación en la terminación y podemos entenderla como la proyección de la cantidad faltante del presupuesto. Podemos obtenerla de restar al presupuesto terminado un estimado, el cual calcularemos más adelante. Tenemos el CPI, el cual significa el índice de rendimiento de costo, y podemos entenderlo como la eficiencia del costo en recursos presupuestados. Se obtiene de dividir el valor ganado sobre el costo actual. Continuamos con el SPI, el cual es el índice de rendimiento programado y se entiende como la eficiencia del tiempo en recursos presupuestados. También es un cociente, pero de el valor ganado sobre el valor planeado. Tenemos EAC, el cual es la estimación a la terminación y es el total esperado para una fecha más un poco más para completar. Este poco más para completar es el siguiente concepto, etc. Y pues es el costo esperado faltante. Por último tenemos el TCPI, que es el índice del rendimiento para finalizar. Podemos entenderlo como la eficiencia de costo para alcanzar una meta administrativa.